un derecho fundamental y es, asimismo, un elemento esencial para que el resto de derechos sociales, económicos, culturales y políticos se vean también satisfechos. La clave para avanzar en la conciliación de los ámbitos familiar, laboral y estudiantil, como es el caso que nos ocupa, pasa por abordar la compleja cuestión del reparto y la gestión del tiempo, no de las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto. Y para ello, por tanto, es necesario plantear reformas sociales y económicas que garanticen, entre otras cosas, una modificación de las actuales pautas mayoritarias según las cuales es la mujer, por definición, quien carga con la mayor parte, si no la totalidad, de las responsabilidades familiares y de cuidado. Las respuestas a este reto deben venir de fomentar las llamadas políticas de la cotidianidad, con una visión integral de las necesidades y estableciendo políticas transversales de servicios públicos, garantizando la prestación de medidas como jardines de infancia o movilidad pública y con una flexibilidad horaria que responda a las diferentes realidades concretas sin que ello suponga un perjuicio en la calidad del servicio, y ayudas económicas y fiscales que permitan que, en definitiva, formar una familia sea una decisión personal, también entre personas del mismo sexo. Gracias.